En este número 253 de Encuentros con las Letras vamos a hablar de nueva novela, o mejor dicho, de nuevos novelistas. Vamos a hablar de eso que en el cine llaman ópera prima, título que hemos copiado para este número. Y vamos a hablar concretamente de unos cuantos novelistas que han escrito las siguientes novelas. Camino de represión, que la ha escrito Eduardo Cereceda. Pasión, muerte y resurrección, de la Manuela Marcial, de Mara Aparicio. Mi hermana Elba, de Cristina Fernández Cubas. Aquello es lo que llamábamos Berlín, de Luis Béjar. Y Esos pólenes oscuros, de Luis Pancorbo. Al final de este número 253 vamos a hacer un coloquio, una pequeña conversación, apenas iniciar los temas de esta ópera prima, cómo estos novelistas jóvenes pueden llegar a publicar, qué calidad alcanzan con su primera novela, esos demonios que todo el mundo dice que en la primera novela se echan afuera, hasta dónde puede ser eso. La mayor parte de las primeras novelas son novelas cortas, etcétera. Para esta conversación que va a cerrar el capítulo de Encuentros con las Letras de hoy, están con nosotros Domingo Indurain, que es profesor de literatura de la Universidad Complutense, que ha escrito diferentes libros de crítica literaria y que hace habitualmente crítica literaria en publicaciones periódicas. Y Ricardo Senabre, que además de ser, para lo que aquí nos interesa, ya veremos luego en la conversación final, iremos viendo en el curso del programa también, que la mayor parte de las novelas han sido, me parece que solo se exceptúa una, solo hay que exceptuar una del caso, todas las demás han sido premios literarios. Tú has sido fundador hace ya bastantes años del Premio Cáceres de novela corta, que creo que está muy bien dotado además. Y además eres catedrático de crítica literaria de la Universidad de Extremadura. Estamos también, como es natural, para ver de sacar la mayor información de Domingo Indurain y de Ricardo Senabre, estamos Andrés Trapiello y está, me parece que por primera vez, Montserrat Fernández. Es un libro realmente pintoresco y lo que encierra no tiene nada que ver ni con la portada, que a mí personalmente no me gusta, ni con el texto que acompaña a la portada y el texto que acompaña a la contraportada. En la portada dice: a través de las vicisitudes de una rancia familia se barajan problemas como la educación unilateral y el ataque de los múltiples deseos con la subsiguiente represión, cosa que yo no entiendo muy bien, Eduardo. Y en la contraportada se habla un poco de tu biografía. Dices que eres descendiente de antiguos condes vasco-castellanos, yunker sin tierra y alucinado de toda postura personalista, señorito bohemio con trazos de maldito. No sé, me parece un poco sorprendente que en tu primera novela ya te consideres un escritor maldito. ¿Por qué dices esto? Bueno, puedo considerarme más que un escritor maldito todavía, porque no llego a escritor, soy escritor incipiente. Un personaje maldito, quizás en parte porque me da mi sentido personal, porque yo me siento muy bien con ese calificativo que pienso que me lo he ganado a pulso por una especie de marginalidad mía muy peculiar, de separarme del resto de la sociedad, cosa que he hecho casi desde la primera infancia. Yo, como te he dicho un momento antes, he vivido un mundo muy imaginativo desde los 4 o 5 años. Recuerdo que desde entonces me pasaba 3, 4 o 5 horas todos los días de mi vida haciendo composiciones, lo que yo llamo composiciones, que son una especie de ordenamientos de la realidad, de fantasías que yo reitero muchas veces porque, claro, a veces el pozo este de la realidad ya no tienes de dónde sacar. Y entonces esta costumbre la he continuado hasta ahora, en donde sigo pasando 3, 4 horas pensando, fantaseando sobre muchísimas cosas, incluso sobre sucedidos o historias que he compuesto cuando tenía 12 o 13 años, que aún las continúo, en una especie de gigantesco cómic o tebeo. Supongo que uno de los frutos de esas imaginaciones es este libro, cuyo tema es básicamente imaginativo e irónico. Se trata de el nacimiento y el desarrollo de una secta de penitentes
cuya principal penitencia consiste en la retención de la orina, cosa que me parece un hallazgo novelesco. Dices que la has escrito un poco contra la decadencia actual del mundo del espíritu. Dices en una especie de curioso prólogo que tienes aquí, y contra una civilización materialista que rodea a los hombres y los devora. ¿Intentaste esto o intentaste simplemente elaborar una obra de imaginación? Digamos que hay ahí un 10% nada más de lo que tú dices. A mí me preocupa mucho la pérdida de la tradición. O sea, yo soy un hombre dentro de mi marginalidad profundamente tradicionalista y devoto de las costumbres antiguas. Ahora bien, esta novela no tiene mucho de eso. Digamos que el 90% nació de una fantasía que tuvo su apoyo en una realidad concreta. Y se trata de un individuo al que yo conocí en Nueva York, que es un sitio, parece, muy poco adecuado para encontrar beatos o ascetas o demás personajes. Este era un antiguo actor español que se ha afincado allí, en aquella ciudad, desde hace 10 o 12 años, y que en su primera adolescencia, a los 13, 14, 15 años, quiso ser santo. Entonces llegó a extremos de ascetismo inverosímiles e increíbles y muy peculiares, parte de los cuales están reflejados en esta novela, En Camino de Represión. Yo le conocí a este hombre, conviví con él durante un mes, me explicó muchas cosas de su vida y ese fue el arranque inicial que 4 o 5 años más tarde se reflejó en la novela. Y la otra parte arranca de una chica, de una persona que existe en la realidad y a quien he dedicado el libro. Lo voy a desvelar aquí ante las cámaras de televisión. Es una chica que se llama Virginia Mirón Sánchez, la dedicación es AVMS, que vive actualmente en Valladolid y está casada, y es la base del personaje de Virginia. Es una mujer pues con la que tuve una peculiar relación amistosa dentro de cómo son las relaciones amistosas conmigo, con las personas, muy, muy raras, muy tangenciales, muy irrelevantes, muy mías, quizá un tanto egoístas en algún caso, pudiera ser, pero por lo menos de una manera inocente. Yo no soy consciente de ese egoísmo que pueda haber. Pero entonces lo que has tratado ha sido reflejar o partir de unos hechos reales para elaborar una obra literaria, o bien intentar un reflejo social de esto que tú llamas decadencia espiritual española en concreto, puesto que la novela pasa en España, y la creación de esta secta de penitentes, esta extraña secta, que la sitúas en la España contemporánea. Y entonces conviertes a una gran parte del país en... lo cubres de cilicios, le dotas de disciplinas, les impides orinar cada 8 horas, en fin, ¿tiene una relación real con la sociedad en que vivimos o solamente con estos personajes curiosos que has encontrado en tu vida? No, por supuesto, aparte de este antedicho beato y de Virginia, hay una relación con unos sucesos pues, que me han impresionado mucho durante mi infancia, como son las procesiones, los penitentes, las salmodias, las grandes ceremonias religiosas, actividades a las que yo soy muy proclive todavía y que me siguen llamando la atención de manera extraordinaria, aunque no sé cuánta profundidad puede haber ello o simplemente si se trata esa atención que las ceremonias religiosas me inspiran de algo que está muy profundamente arraigado con mi emocionalidad. O sea, algo que llega quizás a mi instinto primario, más que ya tratándose de, como tú dices, que pretenda reflejar yo una realidad social. Sí, la reflejo, no cabe duda, pero es un poco a mi pesar, porque yo no me considero un novelista social. Yo pretendo reflejar en esta obra y en las otras que tengo ya en mente la realidad de los sueños, de la fantasía, de los deseos incumplidos. O sea, de lo que nos queda dentro. Pero al margen de eso parece que hay un apoyo decidido a este tipo de ceremonias y de tradiciones casi inquisitoriales, vamos. Forma parte de mi mundo, o sea, de mi mundo peculiar. A mí me gustaría que los países, digamos, estuviesen divididos en una especie de parcelas, donde en una, por ejemplo, pues existiesen prácticas ascéticas inquisitoriales, en otra la depravación más increíble, en otra un conservadurismo cerrado, en otra la ligereza de costumbres, en fin, que todos estuviesen muy a su aire, muy liberal aquello, y a la vez se diese la doble paradoja de que se mantuvieran las tradiciones, las costumbres antiguas, y nadie molestase a nadie.
Pasión, muerte y resurrección de la Manuela Marcial es ante todo pues el relato de una agonía y de una muerte modestas, humildes, pueblerinas, un tanto esperpéntica. Ahí me recuerdan algunos cuadros de algunos colores amarillos, ocres, negros, de Solana, por ejemplo, algunas imágenes de la España negra. Esto en principio para abrir fuego como narradora, hacerte una novela de este tema es un poco tópico. Yo no sé. La verdad es que se me ocurrió escribir esta novela, se me ocurrió basarme en una serie de anécdotas, en una serie de personajes, porque los conocía. Considero que una persona cuando empieza a escribir lo primero que tiene que hacer es escribir sobre algo que conoce. Y yo conocía esto, entonces no sé si esas anécdotas, si esos personajes, si esos paisajes puedan resultar esperpénticos o puedan resultar tópicos o puedan resultar... no me lo planteé así, me lo planteé como algo que conocía y algo que conté. Sí, a mí me parece un muy buen comienzo. Un comienzo en el que tu escritura sigue los cánones, digamos, de lo clásico. La novela es una novela muy lineal, solamente hay algunos pasos atrás en algunos capítulos que cuentas pues, antecedentes de los personajes, pero no sé si hay una excesiva insistencia por parte de la narradora en decir que se cuentan las cosas tal como me las contaron, es decir, por ejemplo, textualmente, todo lo que me contaron lo cuento yo, escrupulosamente, procurando no añadir ni suprimir nada, etc. Esto puede significar unos límites a la creación literaria que tú misma te impones, no sé si innecesariamente. Había una distanciación, un distanciamiento entre los personajes y la narradora. Es decir, yo empiezo diciendo que la persona que lo cuenta es una chica periodista que está trabajando en la radio y que la llaman para decirle que se ha muerto una prima suya que es de pueblo. No puede hablar igual una persona de un suburbio, en este caso no es pueblo, es un suburbio de una provincia, no puede hablar lo mismo que una persona que se supone que trabaja en la radio. Entonces, cuando yo digo me lo contaron o lo cuento como me lo contaron, es para introducir un lenguaje que posiblemente no hubiera sido verosímil en el caso de haber hablado pues una persona que trabajase eso en una radio en una capital. Claro, que por otra parte no es contradictorio. Por otra parte, tú en una especie de presentación de la novela dices, la autora dice que ha aumentado y corregido los hechos. Entonces, en este sentido, pienso que bueno, tú dices que lo increíble fue lo que en realidad sucedió y lo verosímil es lo que tú te inventaste. Y eso increíble, que es tal vez la anécdota final de ese ataúd que sale casi volando y que el muerto, la muerta sale del ataúd, etc. Esto es una anécdota y creo que es lo peor del libro. Esto es lo real. Esto es lo increíble y real. Sí, existió un muerto que salió zumbando de una caja en un entierro. Esto existió de verdad. Ya. Es que leyendo la novela parece como si esta anécdota te golpeara tan fuerte que tú hubieras creado las 100 páginas anteriores para llegar a esto, como si esto final fuera la traca más importante. Y literariamente quiere decirte que lo que tú te inventas, que son las 100 páginas anteriores, es literariamente lo mejor. Se te agradece mucho esa opinión. ¿Qué quieres que te diga? No, pero es que esto tiene cierta importancia en relación con hablar de la realidad, de la ficción, de lo que vemos y lo que nos inventamos. En literatura es importante, ¿no? A mí me sorprendió cuando me contaron aquello de que aquel señor lo llevaron en una caja, la gente estaba borracha, entonces tiraron la caja, el señor salió por allí. Me pareció en cierta forma cómico, en cierta forma macabro, tal. Lo introduje en la novela, no es que lo considerara un justificante para las páginas anteriores, ¿no? Lo introduje porque me apetecía y porque me parecía muy divertido. Pero vamos, considero que hay otras muchas cosas en el libro que también son reales o que tienen una apoyatura en algo real. Otras muchas cosas que a mi juicio son los momentos momentos tampoco, más... algunas. Algunas, sí. La novela es corta, que son los puntos más bellamente escritos y más emocionantes de la novela. Te pondría como ejemplo esa despedida final del hijo, del niño, que se despide de la muerta, de la madre, con ese temor a que ella, la muerte, se lo lleve. Y entonces esa despedida patética a través de las paredes, desde lejos, a gritos, eso es muy bonito. ¿Te lo inventaste?
Sí, eso me lo inventé y además me dio tanta vergüenza cuando lo leí que pensé quitarlo. Porque yo nunca había visto morir a nadie hasta entonces, después ya he visto morir gente. Y consideraba que una persona que se está muriendo no puede montar ese Tiberio que montaba esa señora. Y no creía posible que se estableciera esa relación madre-hijo. Es decir, me pareció tan absolutamente fuera de tono en todos los sentidos que me avergoncé de haberlo escrito. Cristina Fernández Cubas estrena libro con Mi hermana Elba. Los 4 cuentos de Mi hermana Elba son textos perfectamente pensados, muy elaborados. Quizá de ahí también la acogida de la crítica, que no se encuentra con una prosa periodística, sino con una prosa literaria. Sin embargo, en todos los cuentos creo que hay un denominador común, que es el ensamblaje de dos elementos que a mí me resultan un poco difíciles de ensamblar. Esto es, lo fantástico por un lado, lo misterioso. Todos tus cuentos terminan con cierta indefinición, no se sabe muy bien lo que cuentas, pero no son finales cerrados. Y por otra parte, el realismo. Entonces me refiero a la mezcla en tus cuentos de elementos tan opuestos como los siguientes, por poner un ejemplo nada más, que abundan. Creo que esto es muy común en todos ellos. Habla de una escalera, dice: subía brincando como una colegial estúpida, reteniendo en mi nariz aquellos olores que se me habían hecho cotidianos: sofrito de cebolla, meados de gato, sábanas chabuscadas, herrín. Esto casi diría yo que huele a berza. Sí, has escogido el párrafo, además. No, pero sí. Hay muchos párrafos así, muchos párrafos muy de un realismo, incluso diríamos crudo. Y en cambio, por ejemplo, en la página 22 de este mismo cuento, que es el primero, Lúnula y Violeta, dice: me levanto a las 5 y saco agua del pozo. Un cubo para cocinar, otro para nuestro aseo, 2 o 3 para la limpieza de la casa y un barreño para refrescar la huerta. En esta operación invierto por lo menos 2 horas. Evidentemente, observación nada realista, pero que está en función de todo lo que ocurre en el cuento, digamos, de este vampirismo, de este trasvase de energías. Es que creo que tienes toda razón lo que has dicho. O sea, en mis cuentos, los 4 cuentos, se parte de situaciones muy cotidianas. Lo que luego ocurre no es cotidiano, quizás. Pero la situación, incluso, tú fíjate, los personajes, el Lúnula y Violeta, son 2 señoras, 2 mujeres que se conocen en un bar. Esto puede ocurrir continuamente. En el comienzo de La ventana del jardín, es un señor que se dirige a visitar a unos amigos y, bueno, es la estructura, te has dado cuenta, una estructura muy utilizada en el cuento de terror, en Drácula incluso, ¿no? En Drácula, pues Jonathan Harker aparece en un castillo y entonces siente terror, porque claro, le recibe el conde Drácula. Aquí no, esta familia que habita en la granja alejada es una familia aparentemente normal. El terror viene por lo que dicen, no por lo que hacen, por el lenguaje. Y entonces, pues es eso, sí, se parte de situaciones muy cotidianas, lo que luego ocurre no. Es como yo entiendo la inquietud, o como a mí me inquietan estas historias. Efectivamente, son historias, todas ellas, las 4, son historias inquietantes. Tus personajes son personajes recluidos, viven en granjas abandonadas, como los 2 primeros cuentos, o en un extraño chalet en Estrasburgo, o otra reclusión interna, que es la de un colegio... Un pensionado. Un pensionado de señoritas, un colegio de monjas. Sí. Pero una cosa que me extrañó también es que no hay un tiempo concreto a su alrededor. O sea, la inquietud está marcada por el tono del relato, por un crescendo de intriga y de misterio, pero el tiempo no existe alrededor. Por ejemplo, tus señoritas o las niñas del colegio sí. Pueden ser niñas de hace 50 años sí. O de... Exacto. Hay un tiempo interior, que es el de la narradora. Y además, precisamente, en ese cuento, en Mi hermana Elba, pues quizás es donde realmente no hay tiempo. Además, yo quizás lo situé un poco, insistí en que no se pudiese localizar ni la época, etcétera. Bueno, estos cuentos, desde luego, no tienen nada que ver no son autobiográficos, aunque de alguna manera sí lo son. Quiero decir, el colegio que yo describo es mi colegio.
Sí, pero también Aunque- es mi colegio, que soy mucho mayor que tú, y también es el colegio de... Porque todos los colegios quizás se parecen un poco, ¿no? Los internados sobre todo. Y, por ejemplo, esta especie de curiosidad que yo tenía por conocer el claustro, lo que se escondía tras el claustro, yo creo que todas las niñas le hemos tenido en un momento, Y ¿no? el temor reverencial que nos impedía franquear Exacto. su umbral y que nos tenía al otro lado. En cambio, estas tres niñas se atreven, pero se atreven y no les pasan cosas normales. Claro, sí, sí. Bueno, es que yo de pequeña, quizás el aburrimiento, yo me aburría bastante en el colegio, y mi imaginación volaba continuamente. Ya lo describo quizás en algún momento en que la niña, la narradora, que no tiene nombre, por cierto, en la iglesia se aburre mucho y se dedica a mirar las sombras que las imágenes dejan sobre el falso mármol de la pared. Las monjas, como tú verás, están en muy quinto plano, casi no aparecen, no importan, o sea, lo que importa es la niña, lo que piensa. Y bueno, como yo te decía, me aburría bastante en el colegio y siempre pensaba que había alguna posibilidad de, no te diré una cuarta dimensión, pero yo creía en los caminos chiquitos a los que aludo aquí. Los que inventa la hermana Sí, Elba. y que no encontré, pero que en este libro, a través de este libro, he encontrado. Y efectivamente tus libros, los cuentos, están muy bien construidos, tienen en general todos ellos un final sorprendente, o sea, cuando parece que la cosa va por un lado, de repente cortas, y el final, por ejemplo, de Mi hermana Elba es espeluznante, hoy es el día más feliz de mi A mí vida. me espeluznó también. Es Sí. espeluznante cuando parece que, bueno, que las cosas son normales. Sí. Es espeluznante. Pero toda esta... Por ejemplo, que el provocador de imágenes también partes de una idea espléndida, que es alguien que provoca en los demás mundos y... Pero, sin embargo, pienso quizá que necesitas más espacio narrativo que el del cuento. ¿O no? ¿Tú crees que el cuento es tu medida? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y además, sobre este tema, a mí mucha gente me ha dicho, bueno, ahora a por la novela, ¿no? Y yo no creo que me vaya a lanzar frívolamente a por la novela, ni muchísimo menos. Yo creo en el cuento como un género en sí mismo y de momento estoy en eso. Quiero decir que si algún día pues me siento atraída por la idea de hacer una novela, la haré, pero yo de momento creo que mi espacio es el cuento. Creo. Luis Béjar es toledano, es profesor de lengua y literatura, pero es sobre todo un hombre de clara vocación y de clara capacidad de escritor. Ha escrito numerosos cuentos, de los cuales ha publicado alguno, como este que obtuvo uno de los premios Ignacio Aldecoa hace unos años, titulado El hombre que regresó al polvo. Es autor también de alguna novela, entre las cuales ha publicado una que obtuvo en 1979 el premio Sésamo, esta que tenemos aquí, que se titula Aquello es lo que llamábamos Berlín, que por cierto, Luis Béjar, te has aficionado a poner unos títulos un tanto largos, un tanto difíciles de retener, lo cual en cierto modo perjudica a la fijación, al conocimiento de la obra. No sé si estos títulos perjudican a los cuentos y a las novelas. Concretamente, Aquello es lo que llamábamos Berlín, a mi juicio, está por debajo de lo que es, no está a la altura de la novela. Bueno, yo creo que los títulos no se buscan, al menos a mí me ocurre un poco eso. Se imponen, ¿no? Se imponen por la misma obra. Yo entendí en esta novela que lo de Berlín y lo de que Berlín era un pasado había que decirlo en el título. Y aunque estoy de acuerdo contigo, tal vez me costara ahora mucho trabajo encontrar uno que fuera más expresivo. No tendremos tiempo de ayudarte a buscarlo, pero en fin, de todas maneras, después de leer el libro, aquello a lo que llamábamos Berlín es sencillamente aquello a lo que llamamos los españoles, o parte de ellos, es un clima, es una familia, es una persona, es una casa, es un ambiente, y es aquello a lo que llamábamos España. Sí, sí, exactamente. Es decir, que lo de Berlín es una cosa atraída muy por los pelos. Hay un simbolismo que tú has podido apreciar en la novela, un simbolismo que no es un simbolismo demasiado abstracto, sino que tiene sus connotaciones pues con la España aliada con la Alemania nazi. Es decir, por ahí viene un poco la cosa de Berlín. Tal vez valdría la pena que explicaras un poco más qué es este Berlín que se instala en la mente
y que nomina incluso a, bueno, a la casa de un personaje, del personaje principal. Sí, bueno, no exactamente a la casa, sino a una zona de la casa. Una zona que es que tiene a su vez connotaciones con el Berlín posterior a la guerra, el Berlín dividido. Tienes un muro y todo. Exactamente. Hay incluso una referencia a una indeterminada puerta de Brandeburgo, ¿no? Es decir, de la puerta para allá hay un mundo, de la puerta para acá hay otro mundo. Y no es la casa exactamente, quizá la casa sí simbolizara lo que tú has dicho antes, a España. La casa en su conjunto sería España, y dentro de esa España, bueno, una especie de reducto donde se sitúa esa hipotética puerta de Brandeburgo, que es línea divisoria entre dos mundos completamente distintos. Bien, un poco conocemos ya aquello a lo que llamábamos Berlín, que es fundamentalmente un símbolo, como tú dices. Hay otros muchos símbolos en la novela, concretamente este símbolo de los dos hermanos, estas dos caras de la misma moneda que se dan constantemente a la espalda, de interpretación obvia, por otra parte, y hay también otro símbolo. Aparece otro tercer hermano, que es el emboscado, en favor del cual, en beneficio del cual, los otros dos hermanos trabajan, se pelean, etc. Este tercer símbolo, ¿qué significa? No es una casualidad. Digo una casualidad, te lo digo porque yo no suelo planificar demasiado mis obras. Pero esto sí estaba perfectamente planificado. Yo pretendía dar la España dividida, simbolizada cada una de sus partes en un hermano, y otra España en otro hermano, que era la España que no estuvo comprometida, porque realmente las referencias son la guerra civil, evidentemente. Un hermano que no estuvo comprometido políticamente, aunque peleara en el bando de Franco, y que, bueno, sale de allí con su espíritu de artista y con su liberalismo innato. Es un personaje, yo creo que es un personaje feliz, que me han reprochado muchas veces que no esté suficientemente desarrollado, que es un poco el futuro, que es un poco el equilibrio entre esas dos Españas enfrentadas, y que es un poco también la esperanza, ¿no? Aunque realmente la esperanza en el caso de este hermano se frustra trágicamente. Sí, al final, en efecto. Bueno, esta novela es el relato de la descomposición de una familia. Ahí aparecen, pues, los viejos demonios familiares de los españoles, pero paralelamente es también un recuento en doble versión también, un recuento de la historia de España, de ciertos aspectos fundamentales y algunos muy recientes de la historia de España. Es un empeño realmente ambicioso para tratarse de una primera novela. No sé si querrías comentar cómo se... Bueno, no es una primera novela. La primera publicada, tal vez. La primera publicada, sí. Y es ambicioso, efectivamente. Pero a mí me pareció que el tema y el desarrollo argumental de la novela exigía referencias muy claras. Y las referencias, supuesto ese mundo simbólico que se construye, las referencias tenían que ser históricas. Efectivamente, no solamente hay referencias históricas del pasado reciente, sino incluso recordarás que se habla de la Revolución del 68 en el pasado siglo, se habla de extrañas cosas, extrañas aventuras corridas por otros antepasados de la familia, etc. Y es que, bueno, eso quizá es un vicio que me ha salido como humilde aficionado a la historia, y es que, claro, evidentemente la guerra civil no es un hecho aislado, no es una seta que nace en el bosque porque haya llovido o haya dejado de llover, ¿no? Sino que tiene unos antecedentes clarísimos. Esos antecedentes, bueno, a los que todos echamos mano cuando queremos intentar explicarnos en serio el porqué de la España de este siglo, ¿no? Pues tenemos que irnos para atrás. Esa es la explicación a las referencias históricas. En cuanto a que el proyecto sea ambicioso, pues sí, estoy de acuerdo contigo, tanto que, bueno, hace un rato te comentaba que a mí se me quedó pequeña la novela. Se me quedó muy pequeña hasta el punto de que cuando la terminé, pues dije, esto no es una novela, es un guión. Es un guión para una posible novela. Tuvo la suerte y la desgracia al mismo tiempo, supuesto esto, de que la premiaran. Entonces ya, pues,
aunque no he desechado la idea de algún día cogerla otra vez y desarrollar muchas cosas que yo reconozco que están en embrión y que quizá, bueno, si le dan amenidad y agilidad a la novela, quizá le quitan hondura. Bueno, tú dices que es un guión, que es un embrión, pero la novela es todavía algo más de lo que llevamos comentado. Es un memorial y lo digo en el sentido de recuento acusatorio y reivindicativo, que tiene la palabra, es un memorial de un niño de la guerra que empieza, bueno, siendo muy pequeño, pero cuando termina la historia, a mediados de los años 70, es ya una persona madura. Y en este sentido, este final de tu novela, en esos años, este final desolador realmente, y teniendo en cuenta que hay aquí autobiografía, por lo menos autobiografía generacional, me parece que es un final demasiado pesimista, porque el final de la novela es ruinoso, desolador por completo. Yo no lo interpreto así. Yo pienso que efectivamente el final de la novela es el derrumbe total de esa casa y yo quiero verlo de una forma optimista. Es decir, yo creo que hay que aspirar de algún modo a que esa España triste, denunciada por tantos grandes autores, vayamos poco a poco tirándola. Yo, por el contrario, veo un gran grito de esperanza en ese final. Es decir, la España de las ratas, la España de los hombres escondidos, la España del exilio y la España, a su vez, de pequeños dictadorzuelos o grandes dictadorzuelos. Digo pequeño porque, claro, esto se desarrolla en una casa, tiene más de cacique que de dictador, ¿no? Yo creo que con eso hay que acabar, pienso. Y en ese sentido, para mí el final es optimista. Es optimista en el sentido de que, bueno, con el derrumbe de la casa se van cosas buenas, pero la mayoría que se van son malas. Y en eso yo pienso que hay una esperanza y una fe en el futuro que desde luego no nos sugiere el desarrollo de la novela, es decir, desde el derrumbe para atrás. Claro, en el desarrollo de la novela, finalmente, ese lado optimista al que aludes, a mi juicio únicamente se aprecia en el anexo final, que es una especie de cuerpo extraño en el relato, en donde aparece la única llamada a la concordia, digamos, a la paz, al perdón, pero contenida en una carta escrita en el penal de Ocaña por un condenado a muerte en el año 47, cuando ya está muy lejos. Sí, es curioso porque de esta carta que tú denuncias como cuerpo extraño, para mí la carta es fundamental, hasta el punto de que la noche en que fallaron el Sésamo, estuve comentando con algunos de los jurados y estaban muy divididos entre ellos. Alguno me comentó que debiera quitarla a la hora de su publicación. Bueno, aquello me hizo reparar en algo en lo que nunca había pensado, pero me negué. Y me negué porque podría efectivamente, esa podredumbre que se desprende del final auténtico de la novela, esa podredumbre, podría llevar a extraños pensamientos que no eran los que yo pretendía. Y entonces me reafirmé en la carta. La veo como un cuerpo extraño desde el punto de vista formal, pero no lo es si tenemos en cuenta que esta carta se incardina con escenas muy importantes que hay dentro de la novela. Es decir, es una carta que este hombre que recuerda recibió cuando niño y que incluso su padre le dice que lea cuando sea mayor. Porque este niño, claro, en su infancia para él todo era confuso, todo era trágico, era muy maniqueo al señalar culpabilidades e inocencias. Su padre, que es el autor de la carta, resulta que cae en el bando de los culpables. Por eso el padre le dice que la lea cuando sea mayor. Ese es el momento en que la lee. Por eso la carta no aparece en la novela y aparece al final. Esos pólenes oscuros podría calificarse de una novela de ciencia ficción, de una novela política, nada coyuntural, nada periodística, efectivamente, y si yo fuera crítico, además, pues diría que me parece una novela muy hermosa y muy pura novela, incluso que no parece en absoluto ser una primera novela.
y en ella hay una crítica sarcástica a un país que se llama Berraña y que evidentemente se refiere al país en que vivimos. ¿De qué elementos procede esta crítica? Porque hay críticas, perdona que te interrumpa, hay críticas concretas, por ejemplo, al decir que la política es una charca de ranas en aquel país, convertido ya en reino de taifas, todo él, convertido en una isla, es decir, separado del resto de Europa, etcétera. ¿De qué elementos proviene esta crítica? Quizás sea muy duro, pero a mí me parece que este país no está sano. Yo creo que España es un país, una sociedad que no está sana. Creo efectivamente que somos un país muy antiguo, con algunas tradiciones muy excelsas, con algunos compatriotas muy interesantes, como pueden ser Cervantes o Quevedo, pero que estamos aquí y ahora todavía cuestionándonos sobre qué es España, hacia dónde va este país, qué puede suceder si dan un golpe de Estado, cómo va a influir en nuestras vidas, en la cultura española, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una comprobación, yo creo, fácil de hacer, tal vez una comprobación pesimista. Y, en cierto modo, yo acepto que tachen a esta novela de pesimista. A esto yo haría una salvedad. El pesimismo es una cuestión cuando se vierte en un libro, y naturalmente el producto puede ser un libro pesimista, pero el autor puede o no puede ser pesimista. Esta es otra cuestión, ¿no? Hay quienes a lo mejor piensen que cómo es este hombre capaz de escribir algo tan terrible contra o sobre su propio país, aunque esté enmascarado en cierto modo con una cierta alteración de los nombres y las situaciones. Entonces, efectivamente, yo particularmente no me adhiero a la tesis que actualmente está muy en boga, no solamente en España, sino en el mercado literario mundial en estos momentos, del pesimismo, donde uno de sus profetas, como se sabe, es Chorán, que dice que existir es un plagio, o que la esperanza es la forma natural del delirio. Ciertamente yo no estoy de acuerdo personalmente con una posición tan estragada y tan dura de la realidad, pero reivindico para el producto narrativo la posibilidad de que sí pueda ser una novela catastrófica, una novela inscrita en un país imaginario, pero no tanto, como tú bien dices, dispuesto a transformarse en el destino que le peta, que es verdaderamente ser una isla, estar totalmente fuera de la historia, fuera de los países que le rodean, y donde suceden una serie de cataclismos, no solamente internos, sino provocados un poco por este doom writing, que también es muy famoso, sobre este catastrofismo que algunos intentamos ver entre los pliegues del actual progreso. Es decir, que tal vez este progreso no nos lleve más que a una situación medianamente apocalíptica. Pero entonces, tratando un poco de resumir y concentrar mis ideas, si esta novela es claramente pesimista, y no lo pongo en discusión, si es verdaderamente fatalista sobre el destino de este país imaginario, el autor, en cambio, reivindica la posibilidad de hacer, en cuanto se serene y si el tiempo no lo impide y el país no lo impide, una novela que no sea tan pesimista. Sin embargo, este leve enmascaramiento, tanto por la técnica funcional de novela de fantasía científica y la alteración de nombres, no significa un cierto miedo por tu parte o una inseguridad para presentar los problemas españoles o del español, del ciudadano español, para presentarlos con todo su descarnamiento, como son en realidad. Porque a mi juicio, es decir, este enmascaramiento me parece casi innecesario, ¿no? No es miedo, es terror. Si a nosotros nos quitan España, si nos quitan el ser españoles, nos caemos en el vacío. Y sin embargo, cuestionamos el ser españoles y cuestionamos la forma en que España está constituida y la sociedad tal cual es, ¿no?
Entonces lo que ocurre es que la palabra España, si hubiera protagonizado el libro, si el libro se hubiera desarrollado en España, hubiera creado, por lo menos al autor, a mí algunos problemas, porque a mí me parece una palabra muy noble, me parece una palabra muy hermosa, pero me parece una palabra muy castradora, porque dices España y ya te paras. Ya parece que efectivamente no puedes negar a tu madre ni puedes negar a España, ¿no? Y sin embargo hay muchas Españas con las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Depende de qué España reivindique cada cual, de la forma de sociedad, de la forma de política. La España, por ejemplo, del teniente coronel Tejero, pues es una España de la que difícilmente otros podríamos sentirnos solidarios, etcétera, etcétera. No sé si admites una lectura, y parece que estamos en ello, una lectura básicamente política del libro. ¿Tú crees que realmente ese destino que concedes a este país en esta novela de fantasía científica, crees que es un destino posible, probable, o que llevamos el camino de caer en este destino de aislamiento, de pobreza absoluta, de miseria total? Sobre Berraña ya se ve en la novela que mi diagnóstico final es totalmente negativo. Sobre España no quisiera decir otro tanto porque, entre otras cosas, aspiro a seguir viviendo, como aspiramos todos, y aspiro a seguir viviendo en libertad en un país normal, etc. Lo que ocurre es que precisamente hay que preguntarse si no estamos de cara a unas alteraciones de la normalidad que son muy importantes, porque efectivamente si no hay una corrección del rumbo en nuestros acontecimientos, lo más que viviremos es en un país bastante inhabitable, bastante insolidario, bastante mal cuajado, a pesar de que fuimos uno de los pioneros en crear un Estado unitario allá por el siglo XV. Sin embargo, como tú dices, yo desaconsejo una lectura política que quizá se pueda hacer del libro. Tal vez se pueda hacer de este libro una lectura política, pero la que yo animo y el propósito que me animaba al escribir esta novela es el de una descodificación, sobre todo literaria, que la gente viera que hay una tensión narrativa, que hay una novela concebida como si fuera una novela en la que suceden cosas, en la que hay protagonistas, en donde hay percances y donde hay un final y un resultado. Es decir, reivindico por encima de la coyuntura política la descodificación absolutamente literaria de mi libro. Hablas de percances, de episodios, y antes hemos hablado del estilo o del tono pesimista general de la novela. Sin embargo, no es, si el fondo es realmente pesimista, no lo es la forma. Es decir, realmente está todo contado en clave de ironía, de sarcasmo, con escenas como aquel pueblo castellano convertido al Islam, los últimos ciudadanos refugiados en el metro que se alimentan de hongos, los burgaleses huyendo de su tierra con el sepulcro del Cid a cuestas, etcétera, etcétera. Por otro lado, y cosa no muy frecuente en la novela española, tanto joven como un poco adulta, no hay a mi entender, un estilo imitativo, con un lenguaje muy elaborado, pero nada confuso. ¿Tú has intentado seguir alguna corriente clásicas? Me refiero solo al estilo del libro. Obligaciones del autor negarlo. Nuestra principal obligación es negar cualquier tipo de influencia y cualquier tipo de relación. Que lo busquen los críticos, que para eso están. Yo intento lo que creo se debe intentar con la literatura, una relación exclusiva, y si no se puede exclusiva, casi exclusiva, y sobre todo muy directa con el lector, y que el lector disfrute o pene, que también se puede penar disfrutando de la novela sin intermediarios. En este sentido, pues evidentemente es una novela que puede recordar en algunos pasajes a ciertas tradiciones literarias, a ciertos autores, pero Diderot, que es un autor que yo estimo y que quizás sea la única clave que me vas a arrancar, Diderot escribía algo que me parece muy sensato y muy atinado.
y decía, solo el autor conoce el defecto secreto de la obra, generalmente no es el que le revelan los críticos. Vamos a cerrar entonces, si os parece bien, este número 253, aproximándonos un poco a ese tema fundamental de cómo pueden llegar a publicar los nuevos autores. En este caso concreto, los nuevos autores de narraciones. Ya decía al principio del programa que en todos los casos, salvo uno, el de Mi hermana Elba, de Cristina Fernández Cubas, son premios literarios. El Camino de represión de Eduardo Cereceda era premio de literatura joven Ciudad de Toledo. El de Pasión, Muerte y Resurrección, ya dijimos que era de Mar Aparicio, ya dijimos que fue premio Cáceres de novela corta. Aquello lo que llamamos Berlín fue premio Sésamo de novela corta en el 79. Y Esos pólenes oscuros de Luis Pancorbo fue premio de novela Ciudad de Marbella de 1980. ¿Cuáles son los caminos, Domingo Indurain, Ricardo Senabre, cuáles son los caminos para que un autor pueda aproximarse a la publicación de sus libros? Pues yo creo que son muy pocos y a veces hasta dramáticos. Pero en fin, uno de ellos es en efecto el de haber conseguido un premio literario. A pesar de que algunos o muchos de ellos tienen tan mal cartel, lo cierto es que los premios literarios constituyen un estímulo, no solo para que un escritor se decida a concurrir a ver si por casualidad gana y le premian su obra, sino porque la existencia de una serie de premios hace que muchas personas que tal vez no se dedicaran a escribir, por no encontrar ventanas por donde salir al público, lo hagan. Es una de las pocas razones que pueden, me parece, respaldar la existencia de premios. Otra cosa es cómo funcionan. Es distinto. Claro. Sin embargo, estamos seguramente cansados de ver y de leer muchas novelas que han sido no ya finalistas, lo cual, bueno, sería una opción válida, sino que han participado en un premio, han pasado por él sin acercarse a las votaciones finales y luego han sido éxitos apreciables. Sí, bueno, pero claro está que el hecho de que haya un premio no significa que el premio funcione necesariamente bien. En primer lugar, el jurado de un premio puede equivocarse, como todo mortal. En segundo lugar, el premio puede estar condicionado por ciertas exigencias que no son estrictamente literarias, tal vez comerciales a veces, y esas exigencias pueden llevar al jurado a premiar una novela que no era rigurosamente la mejor. No digo que esto ocurra con frecuencia, es lo que se suele comentar, y es posible que alguna vez haya ocurrido. Entre eso y la equivocación que también se da de los miembros de un jurado, pueden ocurrir, en efecto, cosas como esa. Antes de pasar a que Montserrat Fernández y Andrés Sapillo empiecen a acosaros a preguntas, más que una mesa redonda, yo creo que esto va a convertirse por poco tiempo de que disponemos en eso, en que contestéis a preguntas concretas. Yo querría, Domingo Indurain, ver hasta qué punto en estas primeras novelas que leemos suele ocurrir eso que yo decía al principio también, de que el autor lo que hace en esa novela es descargar sus demonios y luego ya escribirá. Bueno, es lo normal en cualquier novela primeriza, el que es una novela autobiográfica, claro. Incluso muchas veces, y sin ser estrictamente novelas, lo que hacen los autores, o lo que hacemos, es volcar un poco de lo que llevan dentro como una especie de salida y carta de presentación, y por otra parte porque es lo que mejor conocen, naturalmente. Ahora bien, eso es algo que curiosamente se produce sobre todo en la última época, es decir, de la posguerra para aquí, digamos, porque parece como si hubiera una cierta incapacidad de fabulación en los novelistas españoles contemporáneos. Es decir, si lo comparamos simplemente con un Baroja o un Galdós o un Valle Inclán, y su capacidad para crear gentes, para crear tipos, para crear personas, lo que caracteriza a la novela española reciente es su incapacidad precisamente para ello.
salvo excepciones, naturalmente. Mira, no se os oculta, perdón, antes de que intervengas, Andrés, no se os oculta que, por supuesto, como también señalaba un poco al principio, la selección no es una selección auténtica, sino que es una insaculación, digamos, en diferentes editoriales y en diferentes formas de acceder a los autores, porque, bueno, publican continuamente en primera novela, pues, por ejemplo, Fernando Sabater, que ha publicado este Galonta Guarda, que la tenemos reservada ya con entrevista hecha para un próximo programa, o, por ejemplo, este Bolaverón, que fue una primera novela también de su autor, por mucho que antes hubiese hecho mucho teatro, artículos, guiones de cine, etcétera, y que todavía no hemos tratado concretamente con él en entrevista en el programa. Este Hilario de Rubén Cava, que es una gran novela que entrará dentro de un próximo programa, o El bandido doblemente armado, que es una excelente novela también, Premio Sésamo, como la de Luis Béjar que hemos visto y que será también motivo de un próximo programa. Señalo esto para haceros una pregunta que me parece la más difícil de contestar y también la más difícil de hacer, porque es algo de lo que yo tengo conciencia hace mucho tiempo, desde que dirijo este programa. Hace 6 años se van a cumplir, 5 años se van a cumplir el día 7, dentro de 5 días. Y es lo siguiente: ¿cómo poder llegar a seleccionar de verdad, a decir, estas son mejores, estas son peores? Hablamos del criterio de cada cual, por supuesto, entre tantas novelas como aparecen constantemente, incluso entre tantas novelas desconocidas en cuanto a promoción editorial, en cuanto a promoción, envío a los críticos, etcétera. Ricardo. Es dificilísimo estar al día en esto y en todo. Y realmente ahí ganan aquellos novelistas que tienen una promoción editorial adecuada, algunas personas que se dediquen a escribir reseñas, aunque no sean elogiosas, pero generalmente las reseñas lo suelen ser. Entonces, naturalmente, llegan a un público, por lo menos el título de su obra y su nombre llega a un público al que no llegan, en cambio, los títulos y los nombres de los otros más desvalidos, con menos apoyo editorial o periodístico. Se establece una diferencia clarísima ahí. Pero claro, creo que el tiempo acaba decantando las cosas. Un día sabremos que aquel autor determinado que tuvo tan buenas críticas, quizá porque tenía muy buenos amigos, y que tuvo un lanzamiento editorial magnífico, no era lo que pensamos al principio, y ha habido otro más oscurecido en su momento que ha ido elevándose. Sí, por ejemplo, hace un momento comentábamos Andrés Trapillo y yo cómo dice, ¿y tú desde cuándo tienes el Alfanjuí de Ferloso y tal? Pues digo, pues me parece que lo compré cuando salió el Jarama. Claro, fue el Jarama el que tira de esa primera novela. ¿Domingo? Sí, es la suerte en gran parte que uno lea una buena novela o una buena novela de un autor, que la recomienden, una que le parece luego buena, etcétera, pero fundamentalmente la suerte y el tiempo. Es decir, es el tiempo el que va dejando en la cuneta toda una serie de obras que en un momento, bueno, pues parece que funcionaron o que tenían una cierta fama, y que luego se olvida la gente de ellas y dejan de influir en las producciones posteriores. Y frente a eso, pues hay otras novelas que siguen leyéndose y que siguen influyendo en la novelística posterior. Pero decirlo así a bote pronto, cuando acaban de salir, eso depende del gusto, de la capacidad crítica del individuo, pero no hay una receta en absoluto para saberlo. Yo lo que de todos modos, vamos, disiento fundamentalmente contigo, Ricardo, en varias de las cosas. La primera que quería tocar era lo de los premios literarios, que a mí me parecen el mayor de los absurdos que existen. Y voy a contar por qué. Porque si bien una novela puede ganar un premio, es decir, y esa novela ser excelente, a la par se crean millones de premios literarios. Con lo cual, la gente que antes tenía una traba para publicar, ahora se ve absolutamente facilitado para publicar, es decir, todo el mundo escribe y todo el mundo publica. Yo al respecto querría leer aquí algo que viene a cuento. La cita es la siguiente. Dice, no hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. Dice, no hay duda en eso, replicó Don Quijote, pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. Esto quiere decir
que gente que, en fin, tiene fama en su provincia, en su región, en su pueblo, de que escribe, en el momento que escribe, en efecto, esto pierde inmediatamente. Con lo cual, hay también otras cosas. Los alicientes económicos son fortísimos. Es decir, un novelista que antes tenía que probar su mérito, se las veía y deseaba para publicar, pero ahora no solamente eso está facilitado, sino que encima le dan dinero, con lo cual escribe todo el mundo. Y basta coger un poco las estadísticas para ver que hay miles y miles de novelas publicadas. No es que no se publique, se publica en exceso. Hay que recordar que Valle Inclán, muerto de hambre, publicaba sus novelas en 2000 ejemplares, pero no al principio de su obra, sino en 1930 ya. Hay que recordar también que las novelas de Baroja o las novelas de Azorín no tenían más de 2000 ejemplares. Ahora estamos asistiendo a una producción desmesurada en la que son capaces de vender 100.000 ejemplares de un solo libro, que obviamente al año siguiente ese libro pasa desapercibido. Es decir, y pasa a la basura, que es donde debía haber estado desde un comienzo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay un mercado que hay que sacar adelante, y encima hay unos raros conceptos de lo que se entiende por literatura y por cultura, concretamente ahora autónoma y autóctona, que es decir, que todo lo de la tierra propia y de la tierra chica es buenísimo. Aparte, otro tipo de criterios de que todo lo foráneo también es bueno, hasta el extremo de preferir, pues no sé, yo había apuntado aquí algunas cosas. Se prefiere, por ejemplo, en una época, la Nouvelle Vague francesa, se le prefería a Azorín, cuando Azorín tiene novelas que son, a mi juicio, francamente superables a todas estas de la Nouvelle Vague francesa, o a escritores como Gabriel Miró, que en fin se le prefiere a Proust, o escritores tan notables como Ramón Gómez de la Serna, o como Lezama Lima, o como Dieste, o como el propio Ferlosio. Es decir, no es sino ahora, cuando se empieza a publicar el Alfanui, que tú decías antes, Ferlosio se lo paga de su bolsillo. Y es un libro que no empieza a tener importancia, sino ya publicado el Jarama, y mucho después. Es decir, pasan casi 20 años hasta que ese libro se empieza a conocer. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, que tienes millones de novelas. Sí, bueno, son tantas cosas, es claro, nada. Pero yo creo que en el fondo no discrepamos en absoluto. Lo que yo he dicho o he querido decir, posiblemente me he explicado mal, es que cuando hay una serie de premios literarios, esto estimula a la gente a escribir. Yo no estoy, ni muchísimo menos, insinuando que todo lo que se publica es bueno. Ojalá tendríamos un nuevo siglo de oro, y me parece que por el momento estamos muy distantes de esa posibilidad. No, lo que ocurre es que si hay 200 personas que escriban novela o lo que sea, es más fácil que entre esas 200 salga alguien con interés, que si hay dos nada más. Es absolutamente mentira ese criterio. Te voy a contar por qué. Es decir, porque en este momento poetas posiblemente en España, si son 33 millones de españoles, poetas haya 20 millones de españoles que publican, que escriben y publican sus libros. Bueno, pues entre esos 20 millones de españoles, que yo sepa, o sea, no hay un... ¿Has rebajado un poco la cifra? Bueno, 15 millones, o lo que sea, pero hay millones. O sea, digo millones, y posiblemente haya 2 millones de publicaciones de poesía al año en España. Bueno, pues no hay ese escritor que tú dices, bueno, si son más los que escriben, habrá alguno. Es que el criterio ese cuantitativo no se corresponde a la calidad de un libro, porque la calidad literaria es cualitativa, es la calidad literaria, no la cantidad literaria. Bueno, pero hay dos cosas. Una, la especie de empeño que tienes tú en condenar a los intelectuales o a los escritores a la pobreza y a la miseria. Es decir, bueno, muy bien, si pueden ganarse unas pesetas, pues les vienen muy bien, como a cualquier otra persona, porque esto es una situación social y se vive en una sociedad y hay unas necesidades. Y hay una industria por detrás, y la pureza esa artística, etcétera, pues está muy bien en la persona que lo puede hacer, las tesis del escritor como Valle Inclán y tal, pero si no, pues no le veo yo nada malo en ello. Vamos. No, vamos a ver, yo no estoy diciendo que el escritor para ser bueno tenga que ser pobre. Espera, tu tesis está perfectamente... No está clara, ¿no? Está perfectamente clara. Y en segundo lugar, que decir que no hay ningún poeta, yo creo que sí los hay, y que los hay francamente buenos, es decir, Valente o Claudio Rodríguez, a mí me parecen excelentes poetas. Hombre, no sé si serán comparables a San Juan de la Cruz o a... No, si yo no estoy haciendo comparaciones. Tampoco hay que decir que todo es una basura, y desde luego lo que dice Ricardo me parece clarísimo. Si no se publica, no saldrá nunca una buena obra. Si se publican muchas obras, es posible que entre algunas de ellas salgan. Si se anima a la gente a publicar y a escribir, pues llegará un momento en que, aunque solo sea por oficio, etcétera, pues... no porque la calidad salga del número, novela, sino claro, porque no se vende en el arca el buen paño. Montserrat Fernández, por favor, que si no intervienes. Yo no creo que tú tengas razón. Primero, no creo que publique tanta gente como... No, digo que cortemos esto y que pasemos a otro tema, por favor. Sí.
No, pero abundando en lo que hablábamos un poco aquí, no creo que sea tan fácil publicar como dice Andrés. Creo que hay grandes problemas para los escritores para publicar. Quizá tengan menos problemas el número ingente de periodistas que ahora están publicando su primera obra narrativa, porque al tener relaciones en el mundo periodístico les resulta más fácil acceder a la crítica y a la promoción publicitaria. Pero creo bueno, además... aquí tenemos dos ejemplos, perdona Montserrat que te interrumpa un momento, pero tenemos dos ejemplos muy claros. Rubén Cava fue con su novela por 20 editoriales, la mandó a 20 premios y no consiguió ya publicarla hasta después de bastante tiempo de tenerla escrita. Hombre conocido ya en los medios intelectuales previamente, había escrito su libro sobre Ardipreste, etcétera, etcétera. Fernando Savater, sin embargo, pues le encargan la novela directamente, vamos, si no se la encargan saben que está escribiendo una novela, inmediatamente se la contratan y tal. Por supuesto que Fernando Savater era un hombre súper conocido, mucho más que Rubén Cava popularmente, pero bueno, son dos casos de accedencia. Supongo que tú harías alguna referencia a alguna novela de tipo de estas, pero hay que reconocer que caminos para llegar a publicar hay pocos para las personas desconocidas. Yo creo que sí. Y creo que uno de esos pocos, perdóname, premio. Son los premios literarios. Pero cerremos este tema, sí, si te parece. Pero por otra parte lo que creo es que tampoco se puede juzgar que porque una primera novela sea mala, pues la producción subsiguiente del autor va a ser mala. Yo tengo ejemplos muy claros como por ejemplo Mosquitos de Faulkner o Fin de viaje de Virginia Woolf, que son novelas francamente mediocres y que bueno, que hay que mirarlas con lupa para que el lector suponga la evolución posterior de estos autores y a dónde van a llegar. Entonces, si no se hubiera dejado publicar a esas, no hubieran accedido a la publicación esas novelas, pues quizá no hubieran seguido publicando los autores posteriormente. Entonces, simplemente esos casos, claro, no siempre se da el caso de Camus, que su primera novela es El extranjero. Eso no ocurre todos los días. Es mucho más fácil que se aprenda escribiendo, como tú decías y como decíamos Serrat Roig hace unos días. Pero yo quería preguntaros, a vosotros, que sois profesores los dos, ¿hasta qué punto la didáctica en la universidad, que suele estar bastante desfasada, digamos, puesto que ya tiene que tener una perspectiva histórica, hasta qué punto esa didáctica es contraria a los intereses de los nuevos autores, puesto que en absoluto se puede referir a ellos y más bien va a remolque de la producción editorial siempre? Yo no creo que sea desfasada, es decir, eso es una de las cuestiones que se suelen decir sobre la universidad. Pero claro, cuando uno le toca un curso de edad media, por supuesto que está desfasado. Hombre, claro, pero quiero decir que al mismo tiempo hay cursos de literatura contemporánea y de posguerra, y que se llega incluso hasta los autores que están publicando en el último momento y que se hacen tesis y memorias de licenciatura sobre temas absolutamente actuales. Es decir, que se desfase. Y llegando un punto más allá, no existe, y quizá para ti, Ricardo, ¿influye la crítica literaria? Bueno, ya sé que están muy conexionadas porque, bueno, vosotros mismos hacéis crítica literaria también al mismo tiempo que sois profesores en universidades, pero ¿hasta qué punto arrastra más el reconocimiento de los medios de comunicación al reconocimiento de la universidad o al contrario? Es que son públicos distintos. La universidad proporciona material de información y criterios selectivos a unos alumnos, pero los alumnos de una universidad son muy poquitos, no son los lectores de una obra literaria, no son todos los lectores. En cambio, los medios de información tienen una difusión muchísimo mayor. Esa es su gran responsabilidad, precisamente. Pero los alumnos, en cambio, suelen ser los que luego harán la crítica literaria en los medios de comunicación. Generalmente sí. Son dos canales distintos, los dos son complementarios, no pueden excluirse mutuamente, pero en una primera impresión, evidentemente, los medios de información tienen mucho más caudal de posibilidades que la propia universidad. Domingo Indure, ¿podemos cerrar de alguna forma este coloquio sobre la primera aproximación a un coloquio sobre las primeras novelas de autores jóvenes? Bueno, la primera novela, ya lo hemos dicho antes, suele ser muy autobiográfica, creo. Por otro lado, no suele ser la mejor porque la novela es, por lo menos estadísticamente, es un género de madurez, mientras que, bueno, la poesía se escribe más en la juventud
y hasta los 40 o 40 y algo años no suelen los escritores dar todo lo que llevan dentro en el género novela, no en otras. Entonces la primera novela de un autor, bueno, pues puede ser una promesa, puede ser un indicio, pero raras veces es la obra cuajada, aunque haya casos naturalmente en que sí lo es. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que en nuestra historia reciente casi todos los autores son autores de una sola novela, o por lo menos de autores que la primera novela es la mejor, y luego continúan, salvo las excepciones naturalmente conocidas, continúan arrastrándose, repitiendo un poco, pero no llegan a la altura que llegaron con la primera obra. Y en algunos casos por casualidad. Pienso, por ejemplo, en Tiempo de Silencio, donde Luis Martín Santos se mata, entonces, claro, no puede seguir escribiendo, pero ya esa primera novela es una magnífica novela, claro. Al parecer, y dentro de lo que cabe decirlo, mejor que Tiempo de Destrucción, o de esa especie de intento o de borrador que tenía de Tiempo de Destrucción. Pero creo que pasa lo mismo con Ferlosio, por ejemplo, o con una enorme cantidad de nuestros autores, que la primera novela es la mejor, cuando, sin embargo, lo normal es lo contrario, creo.